El tema de hoy, pues creo que lo adelanté yo o me lo adelantaron allá. Ah, fue allá. El tema de hoy se llama el libro más importante. Y les voy a hacer una pregunta, muy fácil. ¿Cuál es el libro más importante que usted ha leído en su vida? Si le pregunto a Daniela, la Biblia. Saben que cuando yo estudié teología en Venezuela, el grado, la licenciatura, y yo tenía el anhelo, el sueño de quiero hacer un máster, y después, si Dios me da el honor algún día, quisiese hacer un doctorado. Pero yo quiero hacer mi máster. Pero bueno, en Venezuela no podía y yo salí de Venezuela y duré 2 años fuera de Venezuela trabajando de todo. Hice de todo un poquito. Manejé montacarga, fui electricista. No me pongan a hacerle cosas de electricidad. Por algo fui. Y cuando ahorré el dinero, pues pude venir a hacer acá la maestría y después Dios me ha dado el privilegio de estar aquí. Pero el primer año que estaba haciendo eso, estuve en Perú un tiempo trabajando. Y era terrible. Porque saben que cuando uno migra y no tiene recursos, tú no sueles ir al mejor lugar de la ciudad. Tú vas donde haya donde vivir barato. Y recuerdo que un día a mí me tocaba limpiar más que nada en ese lugar. Y un día llegué cansado y le dije a mi papá, yo siento que estoy perdiendo el tiempo. Yo debería irme. Odio mi trabajo y odiaba ese trabajo. Odio ese trabajo, lo que hago es esto, siento que estoy perdiendo el tiempo y tanto que estudié, me esforcé. Uno empieza como, ¿sabes? Ese espíritu de soy la víctima, que no es correcto. Y mi papá es muy sabio, tiene demasiados defectos, pero es sabio. Y me dijo, Eduardo, ¿cuál es el libro más importante que has leído? La misma pregunta. ¿Y qué contesté yo? Yo le dije la Biblia. ¿Y saben qué me dijo él? No. Y yo, ¿cómo que no? La Biblia. Bueno, Proverbios. No, tampoco. Y así fuimos. Yo llegué a decir, bueno, ¿cuál? ¿El camino a Cristo? No. Y en medio de ese debate, a mí se me estaba olvidando lo que yo tenía en la mente antes. Y le dije, bueno, tú que sabes tanto, dime tú, ¿cuál es el libro más importante que yo he leído en mi vida? Y él me dijo, muy fácil. El libro más importante que tú has leído en tu vida es el libro con el que aprendiste a leer. Porque ese libro te abrió la puerta al resto de los libros. Y sin ese libro, tú nunca habrías leído la Biblia. Al que aprendió a leer con la Biblia, ganó, ¿ok? Ganó. Pero realmente el libro más importante que hemos leído en nuestra vida es cualquier libro con el que hayamos aprendido a leer. Y después que me dijo eso, yo empecé a entender, pero ahí él aprovechó y metió el estaque. Me dijo, el mejor trabajo que vas a tener en tu vida, el más importante, no es cuando seas pastor, es este. Porque este te está enseñando a trabajar. Este es el trabajo más importante que vas a tener en tu vida. Así que hazlo bien. Y así me regañaba mi papá. Y miren, ¿por qué les digo eso? No les vengo a hablar con este tema sobre la Biblia como tal. Voy a hablar un tema de la Biblia, pero no es la Biblia el tema principal. Sino que a veces en nuestra vida hay cosas que son como el libro más importante. Cosas que nos parecen pequeñas, pero pueden ser la transición a una nueva vida. ¿Me hago entender? El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, hay un momento que podría ser considerado el libro más importante de la historia de ellos. Porque ese libro, ese momento les iba a enseñar cómo conducirse más adelante. Y es lo que quisiera compartirles. Un pasaje conocido de la Biblia, que está en el libro de Éxodo capítulo 14. Y el libro de Éxodo capítulo 14 habla del cruce del Mar Rojo. Conocemos la historia. Se las puedo intentar resumir. El pueblo, tengo que apuntar para allá, ¿no? Está apagado. El pueblo cuando está cruzando, yendo por el desierto, se está dirigiendo, va en dirección sudeste. Ahora, piensen lo siguiente. Cuando el pueblo sale de Egipto, Egipto no era simplemente la ciudad. Mucho del desierto que ellos caminaron pertenecía a Egipto. Es decir, por donde ellos iban los estaban escaneando. Y en la dirección que ellos iban, sudeste, un día más de camino los iba a hacer estar lejos de la frontera oriental de Egipto. Iban a salir. Y cuando van por allí, Dios les dice, hey, no, vuélvanse, den la vuelta, que agarrarán hacia el sudoeste. El problema es que eso los guió a un lugar que aunque no sabemos específicamente dónde queda, por el nombre sabemos que pertenecía a Egipto.
Los iba a guiar hacia el Mar Rojo de frente, a los lados montañas, atrás te quedaba la plena ciudad de Egipto y es más, estabas en territorio de Egipto. Y cuando ellos dan esa vuelta extraña, Faraón tiene la excusa de decir, esta gente se perdió. Es más, los voy a rescatar para que no se mueran. Y sale a buscarlos. Ahora, el capítulo es súper interesante si lo leemos con cuidado. Por ejemplo, el capítulo, a pesar de que parece que es un desastre, Dios siempre tiene el control. El único que manda devolver en todo el capítulo es Dios. En el versículo 2, el 21 y el 28, solo Dios dice, vuélvanse. Parece un desastre, pero Dios tenía el control. Dios va relatando todo lo que ocurre de forma anticipada, a tal punto que tú estás leyendo el capítulo 14 y hay fuego, hay ejército, hay un mar abierto, pero parece que todo está bien. A tal punto que en el versículo 20 se llega a decir que en toda la noche nunca se acercaron los egipcios que venían persiguiendo al pueblo con el pueblo. Y eso plantea un dilema. ¿Por qué Dios permite esa situación del pueblo? ¿Por qué Dios permite que el pueblo pase eso? Y miren, el éxodo tenía que ser como una escuela. Permítame explayarme aquí. Dios toma al pueblo y lo quiere introducir en la tierra prometida, pero el pueblo no está preparado para estar allí. El pueblo habría hecho de la tierra prometida algo peor que Egipto. Y me explico. Si usted lee el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, sobre todo cuando se habla de las leyes, son como extrañas algunas. Hay algunas que son muy obvias. En un momento le dice a uno, mira, no te vas a acostar con tu hermana. Para nosotros es normal. No tiene sentido. Es una aberración. Pero en la esclavitud, el pueblo llegó a un punto de degradación tal que incluso patriarcas y profetas dice que una madre no podía educar a su hijo. Porque en la esclavitud venía el amo y agarraba a este y le decía, golpea a aquel. Y podía ser su papá o su abuelo, o su hermano o su hermana. Él tenía que hacerlo. Acuéstate con ella. No importaba si era familia o no, había que hacerlo. El pueblo llegó a tal nivel que era poco mejor que animales. A ese nivel fue cayendo. Cuando salen de Egipto, podemos decir con tranquilidad que los más preparados que salieron de Egipto eran egipcios que se habían ido con el pueblo. Eran los más preparados. Ese pueblo no estaba listo para entrar a la tierra prometida. Dios quería educar a su pueblo. Y por eso uno ve a veces leyes. Les doy un ejemplo, el maná. El pueblo quiere comer. ¿Y cómo comían en Egipto? De las joyas, como unos salvajes. Y Dios le dice, ok, tienen hambre. Cuando salga el sol, se derrite el maná. Tienen que madrugar. Y si alguno no quiere madrugar mañana y hoy quiere recoger doble, mañana está malo. Todos los días, párense temprano. Hizo leyes para proteger. Por ejemplo, la mujer cuando tiene su periodo, la vamos a tener como, la palabra que traducen es inmunda, pero realmente la palabra en griego es koiné, que sería común. No es que era mala, no es que estaba en pecado, simplemente estaba apartada para otra cosa. Y Dios dijo, mientras ella esté en ese tiempo, ni se acuesten con ella. ¿Por qué? Porque era tan degradada la sociedad que no les importaba. Y si agarraba una infección, no les importaba. Y Dios quiso cuidar de la mujer. Dios buscó la manera de educar a su pueblo y el desierto era una escuela. Pero el desierto es duro. Y el pueblo no estaba listo para el desierto tampoco. Y antes de meterlos en el desierto, Dios le iba a enseñar al pueblo a caminar en el desierto. Permítame explicarlo. Llegan frente al mar y después que ocurre todo eso, que ellos están allí, dicen en el versículo 11, seguramente nos sacaste para matarnos. Cuestionaron por qué Dios los había sacado. Si usted lee Deuteronomio 7, 6 al 8 con cuidado, Dios le dice al pueblo, yo los saqué a ustedes porque los amo. Cuestionar el propósito de Dios era cuestionar que Dios los amase. Y el pueblo está en medio de eso, y cuando el pueblo está pidiendo y clamando, en el versículo 15 Dios le dice a Moisés, no tienen que orar a mí, avancen. El mar se abre y la gente pasa por el mar. Amén. Ajá, ahora miren lo siguiente.
El Mar Rojo tiene aproximadamente, por donde ellos pasaron, tuvieron que ser unos 9 a 12 kilómetros de largo. No se caminaba en una hora, por lo menos toda la noche. La profundidad máxima del Mar Rojo son 3.100 metros y la profundidad promedio son de 400 a 500 metros de profundidad. Vamos a suponer que se nos abre dos paredes de agua, 12 kilómetros de camino, 500 metros de altura cada pared. ¿Usted se mete o no se mete? ¿Quién se mete? ¿Saben cuál es el lugar más seguro para huir? Egipto. Porque ellos no querían matarlos, ellos querían llevárselos a esclavos otra vez. Miren, a veces suenan bonitos los milagros, pero todo el mundo quiere tocar el manto y sanarse. Nadie quiere estar enfermo 12 años. Un muerto resucitar, pero no queremos que muera. Matar al gigante, pero queremos la guerra contra el gigante. Pasar el mar. El mar se va a abrir para ti. Hay que tener valor para meterse en el mar. 500 metros de altura, las paredes de agua. 12 kilómetros caminando. ¿Tú te metes o no te metes? ¿Y a dónde los guío con esto? Miren, Dios iba, antes de permitir que el pueblo entrase a la tierra prometida, los iba a educar en el desierto. Pero antes de enseñarles en el desierto, les iba a enseñar cómo se camina el desierto. Y caminar esa noche en el mar era una escuela para que ellos supiesen cómo se camina el desierto. Y me voy a explicar mejor. Vamos a dar un ejemplo. Si usted me acompaña en la Biblia, Jesucristo en un momento, bueno, podemos buscar el pasaje. Que el pasaje que les quiero mostrar está en el libro de Mateo. Lo tengo aquí anotado. En el libro de Mateo, en el capítulo número, se me fue, bueno, Mateo 18:3. En el libro de Mateo 18:3, en mi mente está el 22. Hay un pasaje muy conocido, aunque yo no me acordaba la cita, que es que Jesús dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como ¿qué? Como un niño. ¿Qué es ser como un niño? En algún momento creo que pregunté esto. ¿Qué es ser como un niño? ¿Cuál es la característica principal de un niño? No discrimina, confía, inocencia. Yo he dado un ejemplo antes, no sé si lo di en Santa Cruz, pero permítame darlo otra en Santa Cruz, sí, en Tenerife Sur. Permítame dar otra vez este ejemplo, si no lo he dado en algún momento. Vamos a suponer que agarramos a un niño de 3 añitos. Nos lo llevamos, vamos a llevarlo a Sudamérica, a Sudamérica. O si no, aquí más cerca, llevémoslo a los Pirineos. Los ponemos allí con nieve, pero no se asusten. Le hacemos una buena tienda con ropa térmica en una maleta. Le colocamos allí para que pueda calentarse un poco de leña seca, guardadita en la tienda. Le damos un pedernal para que haga fuego. Incluso podemos darle un yesquero. Le colocamos comida enlatada con una navaja para que él pueda abrir las latas y comer. Y lo ponemos cerca de algún lugar que él pueda ir a pescar si necesita. Le dejamos incluso una caña de pescar. Y lo dejamos allí solo 6 meses. ¿Sobrevive o no sobrevive? No. Pues la principal característica de un niño no es la inocencia, es que depende de su padre o de su madre. Y muchas veces la mayor herramienta que Dios puede utilizar para transformar tu vida y mi vida, tu carácter y mi carácter, es enseñarnos a depender de Él. Caminar por el mar en medio era un desafío de fe tremendo, tremendo. Porque era ir, tú acabas de decir, tú me sacaste para matarme, ok, se abre el mar, métete. Era el mejor lugar para matarlo. Para meterte ahí, tú tenías que creer que ese Dios que te trajo allí te amaba, que no te iba a dejar caer el agua encima durante el proceso y que te iba a cuidar. Y tenías que caminar toda la noche creyendo que Él iba a mantener el mar abierto para que tú pases. Meterse en el mar era complicado.
fue tan impactante en la vida del pueblo que cada vez cuando nosotros buscamos estos pasajes, por ejemplo, el de Josué, cuando están con Rahab y todo eso, ella dice, miren, nosotros sabemos que su Dios abrió el mar. Porque el pueblo recordaba lo que ocurrió en el mar, porque con eso iba a recordar que Dios es fiel. ¿Saben por qué? Porque el desierto es mucho más difícil que el mar. El mar duró una noche, pero el desierto duró días. Terminó durando 40 años. Caminar el desierto es peor que caminar el mar. Pero Dios en su amor les permitió primero pasar el mar. Porque la única forma de andar por el desierto es caminar cada día como si estuvieses atravesando el mar. Creer que Él te ama y que cumplirá su propósito. Y miren, a veces necesitamos un mar abierto en la memoria que nos sostenga en medio del desierto. Y por eso les pedí que anotaran allí algún momento en que usted haya visto la mano de Dios. ¿Saben por qué? Porque es el mismo Dios de ayer y de hoy. Y muchas veces nos hace falta recordar cómo Dios ha sido fiel y hoy sigue siendo fiel. Dios no cambia, Dios vive su eterno presente. Para Él no es más difícil. Pero a veces el concepto de que Dios nos ama se queda en la teoría y nos cuesta ir más allá. Y permítame darle dos ejemplos. Yo leí un libro que se llamaba I'm Not Leaving. Era No, yo no me voy. Y lo escribió, creo que se llama Dominic Wilkins. Y él era de ADRA, era el director de ADRA en este país que tuvo el genocidio fue Ruanda. Durante el genocidio de Ruanda, él era el director de ADRA. Una personas comenzaron a matar a los otros, a los Tutsis, simplemente por su ascendencia. Y en medio del desastre, cuando se disparó eso y conmocionó, porque tumban el avión donde iba el presidente y se arma el desastre, los países y los medios internacionales agarraron aviones para sacar a todos los extranjeros. Y Estados Unidos envía su avión para sacar a todos los americanos de allí. Y el único americano que se quedó fue el director de ADRA de ese país, porque él dijo que en ese momento más Ruanda necesitaba ADRA. Y él escribió ese libro relatando lo que vivió allí. Era tremendo. La cantidad de muertes, la cantidad de cosas, tremendo. Y una parte del libro es bastante curiosa, porque el que en ese tiempo era presidente de la Iglesia Adventista Mundial, le envió una carta. Porque ahí era a ciertos horarios que él podía recibir llamadas, cosas así, y recibir mensajes, recibían telegramas. Y cuando él recibe el mensaje, le decían, soy esta persona, presidente de la Iglesia Adventista Mundial, hermano, usted ha hecho un trabajo muy bueno y estamos orgullosos de eso y felices, pero le pedimos que, por favor, pueda tomar este avión para ir a esta parte y estar con su familia. Y nosotros sabemos que Dios cuidará de nuestros hermanos en Ruanda. ¿Y saben lo que contestó él? Él les dijo, gracias, pastor, le envié el mensaje, le agradezco inmensamente. Yo solamente quiero hacerle dos peticiones y si me las concede, yo me voy con todo gusto. Primera, en mi casa tengo a dos personas cuidándola que son Tulsi. Si yo me voy, ¿cómo usted me garantiza que a ellos no lo van a asesinar? Y segundo, y esto es muy sencillo también, yo necesito que me diga las palabras exactas para explicarle a los hermanos de Ruanda que Dios los va a cuidar sin importar lo que pase, pero yo me tengo que ir porque es peligroso. Y bueno, y la Iglesia Adventista Mundial le contestó que podía quedarse, que muchas gracias. Porque una cosa es la teoría, otra cosa es meterse al mar. Una cosa es creer que Dios te ama y otra cosa es realmente saber que si hoy estamos caminando el desierto, el que estuvo en el mar con nosotros, en cualquier momento es el mismo hoy y para Él no es más difícil. A nosotros sí, a nosotros nos agarra desprevenido. Volé de Valencia para Gran Canaria el lunes y el martes, miércoles fue el desastre. Y todo lo que yo tenía en la mente, porque el sábado tenía que predicar, era si yo estuviese allá, ¿qué predicaría?
¿Qué puedo predicar? Sí. Hay gente todavía tan atrevida que dice, pero está bien para que vean que Dios es grande. Como que Dios se divierte sufriendo a la gente, ¿no? Porque a veces es complicado, pero el Dios del mar es el Dios del desierto. Es el mismo Dios. Y el mensaje de hoy es así de sencillo. Miren, tal vez alguno de los que está acá dice, yo siento que estoy en el mar. El mar pasa, hermano. El mar va a pasar. Y Dios es fiel. Al final de la historia, Dios le buscaba decir al pueblo, conoce que Jehová tu Dios es fiel. Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Cuando yo estudiaba teología, yo pagué los estudios colportando. Sabemos lo que es colportar, ¿no? Básicamente vendía libros. Vendía en Medellín, en Lima. Donde se me atravesaba alguien le vendía. La primera vez que fui a Lima a colportar, la primera experiencia que tuve colportando fuera de Venezuela fue Lima. Y Lima es complicado para colportar. Uno llega y cuando usted llega a colportar, normalmente los equipos de estudiantes, llegas a un lugar, te quedas y todo es ánimo. La primera semana a las 4 de la mañana te despiertas, hasta las 10 nadie te compra, pero mañana tú estás esperando que se cumplan las historias. De que el último día de colportaje fuiste a una empresa y vendiste 10 millones de euros. Pero cuando van pasando las semanas, el rechazo es muy doloroso. El rechazo duele. Te van diciendo que no. Yo recuerdo en esa primera campaña que pagué todas mis novatadas. Todo. No me pagaron libros, de todo. Y en donde me quedaba era una habitación pequeña que había varios literas o camarotes o camas de 2 plantas. Y ahí todos eran peruanos menos yo. Y al principio yo me levantaba también a las 4 a orar, después me empecé a levantar a las 5 y después me paraba a las 6 porque estaba cansado. Pero hubo un joven que era peruano, que él venía de una parte de la selva por allá. Y él todos los días, 4 o 3 de la mañana, despierto orando. Y llegaba a 10, 11, una veces. Pero todos los días, 3, 4 de la mañana, orando. El problema con este chico es que a él no le enseñaron, cuando le enseñaron a orar, que tú puedes orar en la mente. Y hermano, inténtenlo, se puede. Él no. Él 3, 4 de la mañana en una habitación, todos encerrados, con sus manos arriba orando en voz alta. Ah, y yo quería que alguien lo mandara a callar, pero yo no podía, yo estudiaba teología, ¿cómo le digo, no ores? No puedo. Pero yo quería dormir. Cuando pasaron las semanas y me quedaba ya como 2 semanas para volver y sacaba cuentas y no me daba el dinero, me costaba dormir, lo confieso. Y comencé a prestarle atención a sus oraciones. Era increíble. ¿Saben cómo oraba él? Mañana les cuento. No, mentira, les cuento. Él se arrodillaba todos los días, hacía la misma oración. Fe simple tenía. Levantaba sus brazos, se arrodillaba y decía, Padre, tú me quieres bendecir. Yo sé que tú me quieres bendecir. Ayúdame a dejar que tú me bendigas. A mí se me erizaban los cabellos. Señor, ayúdame a pararme más temprano. Yo en mi mente decía, no, Señor, no lo ayude. Ayúdame a hacer mejores cobranzas, recuerdo que decía. Organizar mejor mis días para cobrar. Ayúdame a ser más diligente, a trabajar más, porque yo sé que tú me quieres bendecir. Ayúdame a dejar que tú me bendigas. Mi oración no era así. Él le oraba a un Dios que lo amaba y él sabía que lo quería bendecir y solo tenía que permitir que lo hiciese. Yo le oraba a un Dios que parece que yo no creía que él me amaba y le decía, Señor, acuérdate de mí, que estoy aquí, que vine de tal parte, ayúdame a estudiar. Por favor, bendíceme. Qué diferente era su oración. Pero Dios nos quiere bendecir. Dios nos ama en el mar o en el desierto, pero Él es fiel. Y la idea es que podamos terminar estos media semana sabiendo que Dios es fiel y que Él hace maravillas. ¿Hay alguien que le gustaría pedirle al Señor, Señor, ayúdame a creer que como estuviste en el mar, en cualquier circunstancia conmigo, estarás hoy también? ¿O mañana si viene el desierto? ¿Hay alguien que quisiera acompañarme en oración y pedir eso al Señor? Entonces oremos. Oremos.
Bendito Padre, gracias por permitirnos estar acá. Gracias porque tú eres fiel, Señor, tú eres el mismo, hoy, mañana y siempre. Tú no cambias, tú vives tu eterno presente. Señor, a ti las circunstancias, como las que han ocurrido, incluso las que están por llegar, a ti no te toman desprevenido. No es que creemos que tú las envías todas, porque tú eres un Dios de amor. En este mundo de pecado hay injusticia, pero nada te ha tomado desprevenido. Tú siempre haces provisión para bendecirnos y tú quieres bendecirnos. Ayúdanos a confiar que tú mantendrás el mar abierto para nosotros si hace falta. Y ayúdanos a caminar cada día en el desierto como si estuviésemos en el mar, confiando que tú nos amas y lo mantendrás abierto porque tienes un propósito. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén.